Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Entra en circulación Palabra Plena. Palabra Plena. Presentan Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Buenas noches. Palabra Plena. Avanzando ya junio. Es muy interesante. Es el tiempo de la vida, el tiempo del transcurrir, en el que nos hemos venido incorporando de alguna manera con el deseo que nos ha provocado la Corporación Viviendo, de que tengamos una voz, una palabra que nos permita verbalizar eso que nos pasa, cómo nos constituimos en personas, en sujetos capaces de entender, de comprender lo que es nuestro destino y lo que tenemos que hacer para asumirlo, para tomarlo en nuestras manos y realizar el cuidado de nuestra propia vida. Esa es una forma de ser inteligente convivencialmente, lo hemos repetido mucho y hemos siempre querido que ustedes vivan, sientan y se apasionen por esa provocación, de ese deseo de aprender que la convivencia pasa por una decisión nuestra, de encontrar al otro, de buscarlo donde está, de producirlo, de construirlo, porque el otro está escondido. Esta noche estamos motivados con una reflexión que la directora de la Corporación Viviendo, la institución Visión Mundial, me ha hecho pensar. De todas las familias, todas las organizaciones, las instituciones esconden algo. La sociedad esconde muchas cosas, la familia esconde muchas cosas, tiene secretos. Y Farley Montealegre me estaba haciendo notar que hay una cosa que se esconde mucho en las familias y en la sociedad, a los niños que están en condiciones de discapacidad. Ese es el tema que tratamos para hoy, en la idea de hay que hacer filosofía de la inclusión, cómo sacar esos niños que están escondidos, que son como los escarabajos del drama kafkiano, lo van a saber, y ponerlos en el lugar que ellos pueden llegar a tener si se les da esa oportunidad, que es lo que Visión Mundial está realizando, está logrando. Bienvenidos al programa Plena y escuchemos a Farley, que tiene muchas cosas que decirnos en ese sentido. Farley, Palabra Plena, me llama mucho la atención. Usted me dice está apasionada, usted le ha puesto la mitad o más de la mitad de la vida al tema de el tratamiento, la relación con niños que están en condiciones de incapacidad. ¿Le gusta a usted el término o yo estoy interpretando mal? Jaime, muchas gracias por la invitación. Sí, como tú dices, soy una mujer apasionada del trabajo con los niños y con las niñas. Durante más de 20 años, Visión Mundial ha trabajado con niños en condición de discapacidad, que también podríamos llamar niños con capacidades diversas, porque sabemos que a pesar de que ellos tengan alguna situación de discapacidad, pueden desarrollar otras capacidades que una persona como tú o como yo no podríamos desarrollar. Es lo que no saben nuestros padres y los que tienen a estos niños que estás nombrando con discapacidades diversas o capacidades diversas. Ellos no saben y por eso se angustian, no saben cómo manejar el asunto, porque no han tenido, digamos, una iluminación, un esclarecimiento de cómo
Entonces, ¿qué puede pasar con un padre de familia que está angustiado, que se siente culpable de tener un hijo que es para esconder? ¿Qué puede aprender a través del ejercicio de visión mundial para asumir con alegría, con decisión, para hacer una buena paternidad, una buena maternidad en este caso? Entre las principales acciones que un padre, una madre o un habitante de este planeta puede tener en la relación con los niños y niñas con discapacidad es cambiar de actitud. Cambiar también de pensamiento, cambiar ese concepto que tenemos de que los niños con discapacidad son los niños que tenemos que esconder, son los niños que llegaron a este mundo, como tú dices, a veces para hacer sentir a las mamás y a los papás castigados también. ¿Qué hice yo en la vida para merecerme esto? Pensarán algunos. Pero en la medida en que nosotros los seres humanos, las mamás, los papás, cambiamos esa forma de pensar, esa forma de ver a ese niño y a esa niña como un ser humano que tiene la capacidad también de aprender otras cosas, en esa misma medida nosotros podemos cambiar esa actitud y empezamos a incluirlo en el ámbito familiar, en el ámbito social, en el ámbito también académico. La historia del trabajo que hemos tenido con Visión Mundial nos ha mostrado que hace mucho tiempo las familias no querían invertir recursos en el trabajo con los niños y con las niñas con discapacidad porque sentían que no valía la pena. En todo este proceso que hemos tenido de capacitación, de formación con las familias, de aumentar la conciencia de que sí podemos trabajar con los niños, las familias ahora ya sacan a sus niños, ahora se preocupan para que los niños ingresen al sistema educativo, para que los niños ingresen a procesos, a programas de rehabilitación, a programas de atención integral a los niños y a las niñas, y hemos visto cómo las familias ha cambiado su forma de pensar, pero lo más importante que hemos visto es que los niños y las niñas hoy han cambiado su proyecto de vida. Le contaba a Jaime ahora que hace 2 semanas tuvimos una brigada con 136 niños y niñas en condición de discapacidad y ahí conocimos o estuvimos compartiendo con Andrés, un niño que tiene una discapacidad física porque cuando muy niño tuvo un accidente y le tuvieron que amputar uno de sus brazos. Y al salir de este evento, Andrés nos decía, hoy mi proyecto de vida cambió y hoy quiero aprender a lanzar jabalina y quiero ser un gran deportista y mis sueños están cambiando porque creemos en las capacidades de Andrés y de muchos otros niños y niñas que también pueden practicar deporte adaptado como una estrategia para la rehabilitación y para la inclusión social. Es muy importante ver cómo aparece la idea de cambiar las representaciones que tenemos, cambiar actitud, que es fundamental, pero también se nota que en el ejercicio, en el tratamiento, han logrado producir una especie de rectificación, una seducción en las familias que les han ayudado a ese cambio de actitud y también a darle el lugar que quieren los niños. A mí me parece eso fundamental porque te oigo decir, Farley, que ya aparece un niño a raíz de este ejercicio, de este tratamiento, que ya dice, desde hoy ha cambiado mi proyecto de vida. Esto es una revolución desde donde se quiera ver, porque si una persona capacitada, pues digamos, no sé cómo llamarla, el que sea, pues normal no, para no confundir las cosas, pero si los que estamos con todo el cuerpo puesto, que nos sentimos normales, no somos capaces de decir ni ser conscientes, cambio mi proyecto de vida. Pero un niño de estos, que presumimos incapaz, dice, mi proyecto de vida cambia hoy. Ese es un milagro. Digamos, cuando eso que no podía, que había que esconder, sale por sí mismo, a decir, yo estoy aquí, estoy presente, ¿no? Yo soy. Y soy en el conjunto de las condiciones que han modificado, donde me han abierto la puerta. Estamos frente a una situación bien interesante. Nos está diciendo Farley, la intervención ha llevado a un niño
que no sabía absolutamente nada de sus potencialidades. Y ahora aparece que a través de ese ejercicio, ese niño verbaliza lo que le pasa. Ha sido reconocido en un lugar donde dice, en adelante voy a cambiar mi proyecto de vida. Mi proyecto de vida ha cambiado. Y ese es el efecto, digamos, que ha producido en alguien que considerábamos de esconder, que consideramos una tragedia, un incapaz. Ahora aparece diciendo, bueno, yo estoy aquí, este es el lugar que me han abierto, yo soy capaz ya de poner algo en mi cuidado, en mi conducción, soy un sujeto, y un sujeto que va a responder por mí. Es decir, ese es un acto muy importante, que uno podría estar exhibiendo en todas partes como un testimonio de la eficacia de una intervención. Porque las intervenciones hay que medirlas es por los efectos que ellas producen. Porque hay intervenciones que se dan y se reiteran y todo el tiempo y no producen ninguna rectificación, no producen ningún cambio. Las actitudes siguen siendo lo mismo. Entonces eso dice mucho de el valor que tiene la intervención de la visión mundial y en particular esto que tú haces, Farley. Pero, ¿qué papel juega la pedagogía allí? ¿Qué responsabilidad? Porque estamos jugados al tema de, bueno, hay que educar para salir del conflicto que tenemos o paliarlo, para resolver, para tener paz, hay que educar. Es decir, no hay que resolver el problema económico fundamental, hay que educar. ¿Qué papel juega la pedagogía en esto de la inclusión? Bueno, Jaime, desde el trabajo que hacemos de Visión Mundial, que es una organización internacional cristiana, de ayuda humanitaria y de desarrollo, pero también de defensoría, la pedagogía juega un papel vital, en el sentido en que Visión Mundial es una organización que le apuesta al desarrollo de las comunidades con las que estamos trabajando, y trabajamos con comunidades en situación de pobreza, comunidades en las cuales comunidades que no cuentan con oportunidades, que no cuentan con educación tampoco. Y en la medida en que nosotros hacemos uso de la pedagogía para enseñar a los adultos, para ayudar a cambiar la forma de pensar, porque como te decía, el tema de la discapacidad o el de sentirme discapacitado no es un tema de que me falte un brazo, que me falte un pie, es un tema de actitud y de concepto. Y la pedagogía nos ayuda justo a que nosotros cambiemos esos conceptos, a que cambiemos esos comportamientos, a que cambiemos esa actitud que tenemos en la relación con los otros y con las otras. Usted se anima y no me deja hablar a mí para contarle de una cosa muy grave que nos pasa, y es que cuando más animados estamos haciendo nuestra verbalización, hay que ir a unos anuncios que son muy importantes, pero es para cuando regresemos continuar diciendo sobre este tema. Ahorita vamos a unos anuncios que son los acostumbrados y los que nos sostienen al aire. Pero les pido que se queden pensando en este asunto que está diciendo Farley. Están trabajando con gente en una condición de pobreza, pero no es solo pobreza material, ¿sí?, sino una pobreza espiritual, una falta de subjetividad, una falta de una espiritualidad o lo que se quiera pensar, que es más nociva, más dañina que la propia pobreza material, porque en la pobreza material nos han empobrecido, pero también en la espiritual. Entonces, cuando volvamos, les pido que sigamos reflexionando con Farley sobre este tema tan interesante. No podemos seguir ya escondiendo esas vergüenzas que tenemos. Tenemos un lugar que la Visión Mundial propone para todo lo que nos ha dado vergüenza y angustia exponer. Ya regresamos.
Los centros de escucha son una propuesta de trabajo comunitario que ayudan al desarrollo y a la capacidad de respuesta de las comunidades. Estrategia de trabajo que busca prevenir y mitigar el impacto del consumo de sustancias psicoactivas y de las problemáticas asociadas. Corporación Viviendo opera en Cali 3 de estos centros de escucha ubicados en los barrios Potrero Grande, El Retiro y Sultana. Para más información, comuníquese al teléfono 372-1122. El desafío del negocio La Inclusión es un proyecto de generación de ingresos comunitarios, los cuales se desarrollan a partir de la potencialización económica y social. Promueve la creación de negocios inclusivos, los cuales permiten generar ingresos a partir de iniciativas económicas y ambientalmente sustentables y social y culturalmente inclusivas, para elaborar alternativas en pro de mejorar la calidad de vida de quienes hacen parte de él. El proyecto Desafío es operado por la Corporación Viviendo en el barrio Potrero Grande. Para más información, comuníquese al teléfono 372-1122. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Lola no se preocupó por llegar a su primer concierto y la banda no pudo tocar. Felipe no tuvo ganas de ir a los 70 de la abuela Inés y todos preguntaron por él. A Camila ya no le interesó ir a presentar su examen de admisión. Beto, por andar en otro parche, otra vez le quedó mal a la novia. Cambio de plan. Las drogas pueden cambiar tus planes. Métele mente y decide. Todos por un nuevo país. Estamos con Farley de la Corporación Visión Visión Mundial y su conexión con Viviendo acerca de los centros de escucha, que es lo que los ha conectado en la producción de red, que ha permitido empezar a ampliar esa visión mundial, ¿no? También, es decir, a darle más consistencia a esa visión mundial. Hablando de qué hacer con ese otro que nosotros hemos considerado aparte o que tenemos que tener aparte por muchas razones, porque nos avergüenza, porque nos hace sentir culpables. Entonces me decía Farley, hay que hablar de otra cosa, es decir, hay que hablar ya no de lo que nos avergüenza, sino de algo que tiene acogida y que se logra ese tránsito a través del ejercicio que se hace, a través de las prácticas, de los aprendizajes que lleva la visión mundial a los padres de familia, a la comunidad, a la sociedad, para lograr esos cambios, ¿no? Ese tránsito, digamos, actitudinal. Entonces, ahí te había cortado, Farley. Sí, y justo para lograr esos cambios que hoy tenemos en relación a los niños y niñas en condición de discapacidad, es un trabajo que hemos hecho por más de 20 años con las familias en situación de pobreza y familias que no cuentan con recursos y que en sus familias hay alguna persona que tiene discapacidad. Ha sido un proceso que pasa desde el tema asistencial, de apoyarles con un aparato de rehabilitación, con alimentación, con el apoyo para el transporte para que puedan incluirse en el sistema educativo, es pasar al proceso de formación, de capacitación a las mamás, a los papás, a los mismos niños y niñas, para que se conciban o se piensen como seres sujetos sociales de derecho, para que sientan que los niños y las niñas en condición de discapacidad también pueden desarrollar su máximo potencial, que es el interés de Visión Mundial. Visión Mundial trabaja con los niños y las niñas, por los niños y las niñas, y para eso trabaja también en la conformación de redes. Una de las redes que hemos conformado es el trabajo con mujeres y hombres que son representantes de las comunidades, que son voluntarios y que ellos también son capacitados también para que aporten y apalanquen el desarrollo de sus comunidades. Y en ese, como decía Jaime, en ese trabajo que hacemos comunitario nos hemos encontrado también con la Corporación Viviendo y hemos conformado también redes de organizaciones que trabajan a favor de la niñez,
que trabajan para que los niños y las niñas tengan bienestar y para que los niños y las niñas sean protegidos de todas las acciones que a veces hacemos o hacen algunos adultos que llevan a detrimento los derechos de los niños y que vulneran los derechos de los niños y las niñas. Me llama mucho la atención el tema de la participación de los señores, de los hombres, ¿sí? Porque estamos en el campo del cuidado, en el campo del reconocimiento, y resulta que es donde mayores dificultades tienen los señores, porque están formados dentro de una concepción machista, dentro de una concepción muy patriarcal, y son los que toman las grandes decisiones en las familias, en los lugares, y no dan lugar, no dan sitio. Pero ahora se ve cómo esa actitud se va resquebrajando y va cambiando. Y viene el fenómeno masculinidades, podríamos llamarlo, porque hay ese ejercicio también en las redes que dice, los hombres también pueden hacer un ejercicio de aprendizaje para el cuidado, que es tan fundamental, porque generalmente esto se lo dejan a las mujeres, y se ha dejado para que sean las mujeres las que realizan el famoso cuidado. Entonces veo ese campo allí muy interesante. Lo otro es que sé que hay 5 modalidades de intervención que ustedes realizan con los niños, ¿sí? Desde la violencia familiar, todas estas cosas que ustedes tratan. Bueno, en el marco del trabajo que hace Visión Mundial por la protección integral para los niños y las niñas, Visión Mundial actualmente también estamos llevando a cabo por 2 años una campaña que le denominamos País Libre de Violencia Infantil. Y esta campaña de País Libre de Violencia Infantil nos invita a reflexionar en torno a las 5 principales problemáticas que afectan y vulneran los derechos de los niños y las niñas. ¿Cuáles son esas 5 problemáticas, Jaime? Que es de las que Jaime hace referencia. La primera, el primer punto de reflexión o la primera problemática de reflexión es el tema del maltrato familiar. Y ese maltrato familiar conlleva al maltrato físico hacia los niños, maltrato verbal, maltrato psicológico, que afecta el pleno desarrollo de los niños y las niñas. La otra problemática de la cual estamos hablando es el abuso sexual. Y que sabemos, Jaime, que lamentablemente el tema del abuso sexual es un tema que a veces sucede con los más cercanos de los niños y las niñas, porque a veces podríamos creer que los niños en su entorno más cercano está seguro, pero a veces no sucede eso. Es en el entorno más cercano donde suceden los abusos sexuales. El otro es la explotación sexual y laboral hacia los niños y las niñas, que se presenta en nuestro país. Esa es otra problemática que está afectando de manera importante a los niños y a las niñas, y que también tenemos que reflexionar, pero no solamente reflexionar, Jaime, también tenemos que actuar, también tenemos que alzar las voces y decir, es inadmisible, no podemos permitir que los niños y niñas sigan siendo vulnerados. Otra de las problemáticas es el tema del desplazamiento que viven los niños y las niñas. Los niños y niñas que se tienen que venir del campo a las grandes ciudades por el conflicto armado, pero también los niños y las niñas que entre comunidades se tienen que estar moviendo por temas de seguridad. Y el otro tema es la vinculación de los niños a actos de violencia, pero también cómo la violencia que sucede en nuestra ciudad, que sucede en el contorno en que habitan los niños y las niñas, afecta y vulnera los derechos de los niños y las niñas. Es lamentable, por ejemplo, que hay niños que dicen, yo no puedo ir a estudiar porque es que yo no puedo pasar para allá, por el tema de las fronteras invisibles. Y son esas 5 las problemáticas en las que tenemos que reflexionar nosotros, todos los seres humanos, diría yo, porque somos corresponsables de la protección y el bienestar de los niños y las niñas. ¿Y quiénes tenemos que actuar? La familia, las organizaciones estatales, las organizaciones comunitarias, las iglesias, que tenemos que unirnos y trabajar en pro del bienestar y la protección de los niños y las niñas. Y actuar, denunciar, hablar, levantar la voz. Y la voz es un asunto que tiene que tener lugar en los centros de escucha
en los lugares que se le dan al otro para que verbalice lo que le pasa. Pues Farley, hemos llegado al límite del tiempo que nos permiten en Palabra Plena y en la corporación en estas reflexiones. Se me ocurre que podríamos como decir, Visión Mundial constituye una iluminación, una proyección en donde se esclarecen los ámbitos, los lugares, las conciencias acerca de qué pasa, cómo estamos involucrados, qué podemos hacer, cuáles son nuestras responsabilidades. Se me ocurre que eso podría, porque pareciera que viviéramos en un mundo muy ajeno. Alguien decía, el mundo es ancho y ajeno, un mundo ajeno en el que o nos da miedo intervenir o tenemos clausurados los sentidos, porque esta sociedad nos ha clausurado los sentidos, no podemos ver porque no podemos decir, no podemos oír, entonces nos apartan. Y Visión nos dice, vamos a iluminar esta situación, esta realidad, para que vayamos sabiendo qué hacer con ella, ¿no? Aprendiendo qué hacer con ella, que sería el ejercicio, digamos, pedagógico que podría incorporar a la sociedad colombiana al posconflicto. Creo yo que no. Pero eso es lo que yo he tomado de la intervención tuya en el programa Palabra Plena y lo que me ha producido eso. Te doy las gracias por estar, si quieres decir algo al final. Sí, muchas gracias, Jaime, por la invitación y pues no, creo que si nos unimos y si actuamos a favor de la niñez, para que los niños y niñas puedan alcanzar su máximo potencial, se puedan desarrollar plenamente, podremos garantizar la transformación de esas realidades que afectan a los niños y a las niñas, y podemos garantizar que los niños y niñas crezcan felices. Crezcan felices. Gracias, Farley. Ustedes recordemos, el hombre, decía un pedagogo alemán, es ese niño que se ha perdido entre los adultos. Somos los niños. Y por eso es que clama, o sea, por nosotros, Visión Mundial. Por eso es que la corporación plantea incluirnos, porque estamos extrañados de nuestra propia condición de ser los niños perdidos entre los adultos. Cuídense mucho. Me alegra que hayan estado con nosotros en Palabra Plena y sigamos conversando sobre estos temas para de verdad construir un país libre de violencia infantil. Felicidades, nos vemos el próximo martes en Palabra Plena. Palabra Plena. Corporación Viviendo y Raíz Colombia.